Cuando los libros respiran, los libros aparecieron de la nada. Nadie sabe cómo ni cuándo sucedió, pero un día, en el horizonte, empezaron a emerger como gigantes dormidos que despertaban bajo la luz del sol. Algunos flotaban sobre el agua, otros se posaban en las praderas abiertas y unos pocos, los más enigmáticos, se hundían en la arena como si quisieran ocultar algo. Al principio la gente solo los miraba con cautela. Eran demasiado grandes para abrirlos por completo, y sus páginas parecían resistirse al viento como si no quisieran ser leídas. Pero los más curiosos se acercaron, tocaron la superficie de las cubiertas y sintieron algo que no habían experimentado antes, un latido. No eran libros normales. Eran puertas. Y quien se atreviera a cruzarlas jamás volvería a ser el mismo. Los primeros viajeros fueron los niños. Quizás porque en ellos aún vivía la magia de la imaginación, porque no tenían miedo de lo imposible. Fueron los primeros en trepar las gigantescas páginas y, al tocar las palabras inscritas en ellas, desaparecieron. No murieron. No huyeron. Simplemente se convirtieron en parte de la historia que los libros guardaban. Los adultos tardaron en reaccionar. Al principio, nadie creyó que los niños realmente se habían ido. Pensaron que quizás los libros eran algún tipo de ilusión, una estructura efímera que desaparecería con el tiempo. Pero los libros seguían ahí, con las páginas marcadas por las huellas de quienes los habían tocado. Y así empezaron a llegar los más curiosos. Cada libro contenía un mundo distinto. Algunos ofrecían historias de ciudades olvidadas con calles que se extendían por paisajes que nunca antes habían sido trazados en mapas. Otros reflejaban pensamientos nunca dichos, secretos enterrados en tinta que apenas comenzaba a tomar forma. Y los más peligrosos, revelaban pasajes de vidas que aún no habían sucedido. Con el tiempo, más personas se atrevieron a entrar. Hubo quienes quedaron atrapados en capítulos inconclusos, esperando que alguien los encontrara y escribiera sus finales. Otros quedaron suspendidos en frases ambiguas, repitiendo diálogos en un bucle infinito. Pero entonces surgió un hallazgo aterrador. Los libros seguían expandiéndose. Las aguas reflejaban páginas blancas esperando ser escritas. El viento susurraba fragmentos de historias perdidas. Algunos viajeros aseguraban haber escuchado sus nombres en las líneas de un libro que nunca habían leído. La pregunta seguía sin respuesta. ¿De dónde habían venido los libros? Estaban siendo escritos en ese momento. Y más importante aún, ¿quién estaba escribiendo la historia de aquellos que entraban? Una mujer, de mirada cansada y manos cubiertas de tinta, encontró un libro distinto a los demás. No tenía palabras en su interior, pero en cuanto lo tocó, una frase apareció en su portada: escribe tu verdad. Comprendió el mensaje. Los libros no eran solo testigos del pasado. Eran el inicio de algo que aún no se había contado.